tema de esta noche, mis hermanos, siguiendo con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este es el mensaje número 25 que Dios nos permite, y pasamos al capítulo número 6 de esta preciosa carta. Capítulo número 6. Tiene 23 versículos. He dividido, hermanos, este capítulo 6 en dos grandes temas. El primer tema que comenzamos a tratar esta noche es la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. La imposibilidad de seguir viviendo en pecado. Y que va del capítulo 6, del 1 al 14. Y luego vamos a ver otra parte que sería libres del pecado, siervos de la justicia, versículos 15 al 23. En esta primera parte de la imposibilidad de seguir viviendo en pecado, he seleccionado tres temas allí. El primero, muertos al pecado, versículos 1 al 5, que es lo que vamos a ver hoy. Luego vamos a ver muertos y resucitados con Cristo, versículos 6 al 10. Y luego el reino del pecado, versículos 11 al 14. Comenzamos entonces esta noche en esa parte de la imposibilidad de seguir viviendo en pecado, y vamos a ver la primera parte, muertos al pecado, versículos 1 al 5, muertos al pecado. Y esta es la palabra de Dios allí, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, ahí está, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y ahí vamos a tocar cuatro cosas en esta hora, hermanos, de este subtítulo, muertos al pecado. Número 1, la pregunta del apóstol Pablo, o la pregunta que hace mejor el antagonista del apóstol Pablo. Recuerde que siempre hemos visto un antagonista. Cuando hablamos de un antagonista, es aquel oponente del apóstol Pablo, que no es que sea algo imaginario, sino que el apóstol Pablo lo tiene allí y latente cuando él presenta un tema. Recuerden que él ha presentado el tema, hermanos, de la justificación por la sola fe, y terminábamos nosotros hace 8 días viendo esa parte de la gracia. De hecho, el tema que veíamos hace 8 días era esa parte de la ley y la gracia de Dios. Entonces la pregunta del antagonista o el oponente del apóstol Pablo se da porque el apóstol Pablo ha venido hablando de esa justificación que tenemos en Cristo. Hemos sido perdonados, hemos sido en Cristo Jesús perdonados de todos nuestros pecados. Entonces allí los enemigos de la gracia van a acusar al apóstol Pablo de antinomiano, o lo van a acusar de libertino. Fácilmente estas son las dos acusaciones que aparecen cuando uno comienza a hablar acerca de la gracia, porque así terminó el capítulo 5 hablando de la gracia. En Romanos 5, 20 al 21 uno lo puede ver. Terminamos a escuchar de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Como el apóstol Pablo termina así, y aclarábamos qué es lo que significa, hermanos, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estamos viendo nosotros que la ley lo que hace es mostrar la gravedad del pecado, y entonces cuando la ley viene, ilumina el corazón del hombre y él se ve tan pecador, entonces la gracia de Dios es mayor a ese pecado que se comienza a ver en el hombre. De esa manera entonces el antagonista va a decir: ah, no, chévere, porque ya le había dicho, entonces que pecamos para que haya más gracia. Y esa es la idea. Entonces ahí surgen, hermanos, esas dos partes de las personas antinomianas, que en este caso son los libertinos. Entonces esa es la razón por qué el apóstol Pablo ahora comienza a hablar, hermanos, de la santidad del creyente. Es decir, capítulo 6
7 y 8 comienza a hablar el apóstol Pablo de la santidad del creyente, y lo hace precisamente porque hemos dicho aquí hasta la saciedad, hay dos doctrinas, hermanos, que son separadas, que no se pueden mezclar, pero ellas están unidas. No se pueden mezclar, pero están unidas y la una depende de la otra. Estamos hablando de la doctrina de la justificación y la doctrina de la santidad, que ahí es donde está el peligro, cuando las personas, y yo conozco por lo menos un sector, una iglesia que hace tanto énfasis en la justificación por la sola fe, que se vuelven prácticamente antinomianos y en algunos sectores hasta libertinos, y así era que estaban acusando al apóstol Pablo. Pero está la otra parte, prácticamente la iglesia arminiana, donde la mayoría de nosotros venimos, que se vuelven, o sea, enfatizan tanto la doctrina de la santidad, que llega al punto donde dicen que se puede caer de la gracia, en el sentido de que se puede perder la salvación si una persona no es santa, al punto de que la salvación se mantiene por las obras, por los esfuerzos. Y entonces, hermano, ahí es donde está esa línea tan débil, tan diminuta, que es posible que un creyente, por no entender bien estas doctrinas, o se vuelva antinomiano por una parte, o se vuelva legalista por la otra parte. ¿Qué es un antinomiano? Enfatizan mucho la justificación por la sola fe. Entonces dicen, bueno, si el Señor ya perdonó todos mis pecados, ya con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, entonces no vale de nada mi esfuerzo. Si la salvación es netamente de Dios, ¿para qué actúo? ¿Para qué obro? Y ese se vuelve entonces antinomiano, antiley, es decir, desechan la ley de Dios. Pero el otro punto de enfatizar la santificación, que es lo que se conoce como el legalismo, al punto de llegar a decir, la palabra legalismo es vivir por la ley, es decir, enfatizar la ley. No, inclusive tenemos hoy día, no, si usted se pinta, si usted viste de esa manera, entonces usted va a perder la salvación. Esa es la idea. El legalista es el que pone la confianza en lo que hace la persona, confianza en lo que hace la persona. Y el antinomiano es el que no puede ver la santidad. Por eso, hermanos, estas dos doctrinas tienen que ir juntas, y eso es lo que el apóstol Pablo trata de hacer acá. Entonces, estos dos extremos hay que evitarlos, y obviamente el legalismo pone énfasis en la ley o en las obras para la salvación, y les voy a mostrar esa parte muy comenzando la iglesia en Hechos capítulo 15, permítame leo del 1 al 11. Vamos a ver cómo aparecen allí los legalistas. Hechos 15, 1. Mire la primera aparición de los legalistas. Ahora, este Hechos 15, cuando usted lo lea, tenga en cuenta que de ahí es que se basa el apóstol Pablo para la carta de los Gálatas. En Hechos 15, 1 leemos así lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea, note, venían de Judea, aquí está hablando Pablo desde cuando estaba en Antioquía. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que se habían convertido en Antioquía, los hermanos que el apóstol Pablo había, en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo había convertido a muchos. Dice que algunos entonces que venían de Judea, es decir, desde Jerusalén, enseñaban a los hermanos. Noten lo que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo les había enseñado la justificación por la sola fe, pero estos legalistas, unos judaizantes, ellos habían recibido el evangelio, pero decían, no es solo el evangelio, necesitamos también la ley. Y miren lo que ellos dicen: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Déjenme, yo sigo leyendo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, desde Antioquía, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, es decir, vamos a Jerusalén a arreglar el asunto. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, aquí la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban grande gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. No, te llegaron a Jerusalén. Dice que allí fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, si nota, fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, como dice el versículo 1, porque entonces no pueden ser salvos. Versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, es decir,
los creyentes deben guardar la ley para ser salvos o no, ¿qué vamos a hacer? Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí se está refiriendo a Hechos capítulo 10, cuando él va con Cornelio. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y esto es importante porque desde los gentiles recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, sin necesidad de circuncidarse, sin necesidad de guardar la ley. Eso es lo que está diciendo Pedro. Lo mismo que a nosotros. Bueno, ¿dónde voy? Ok, 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ahora, note lo que dice Pedro: purificando por la fe sus corazones. Es decir, ellos reciben el evangelio y son purificados sus corazones por la sola fe, sin necesidad de las obras de la ley. Es lo que está diciendo Pedro en el concilio. Entonces dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, es decir, el yugo de la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Si nosotros no nos pudimos llevar, y esa es la razón por la cual viene Cristo, ahora, ¿por qué a estos que están creyendo en Cristo le van a poner ese yugo? Está diciendo Pedro. Y luego dice Pedro, y este es el punto: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos los judíos igual que los gentiles. Entonces, aquí está el primer problema de estas personas legalistas que querían ponerle a la salvación solo por la fe, añadirle las obras, y por eso ellos van a Jerusalén y tratan este asunto. Eso en cuanto al legalismo. Ahora, en cuanto al antinomianismo, que es convertir la gracia en algo libertino, también, y voy a Gálatas 5, 1 y 2, y luego el versículo 13 y 16, nos habla acerca de este peligro, y que sería la otra parte. Por eso, hermanos, hay quienes dicen que hay una línea muy delgada, es decir, las personas pueden ser fácilmente legalistas o pueden ser fácilmente antinomianas, o pueden pasar de un lado al otro muy facilito. Y el creyente, como nosotros que somos bíblicos, necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado con estos dos extremos y mantenernos en el punto de la justificación y la santificación, dos doctrinas que se requieren ambas. En Gálatas 5, 1 y 2, el apóstol Pablo dice: estad pues firmes, le dice a los de Galacia, ya les había hablado de estos judaizantes que han venido a perturbarlos. Entonces les dice: mirad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada se aprovechará Cristo. Ahí les está diciendo: tengan mucho cuidado con el legalismo, ¿no? Cuidado de ponerle, en este caso, a la gracia de Dios, a la salvación, ponerle alguna añadidura, algún esfuerzo propio, alguna obra. Pero luego en el versículo 13 hasta el 16 mete la parte antinomiana, en la cual también hay que tener cuidado. Y dice así el verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Ve? Somos libres, fuimos llamados a la libertad en Cristo, pero tengan cuidado de no usar esa libertad como ocasión para la carne o como ocasión para pecar, sería, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si bien es cierto entonces que el Señor nos hizo libres, y tenemos que andar en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, hermanos, porque Pablo dijo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, somos libres en Cristo Jesús. También es cierto que no debemos abusar de esa libertad de tal manera que la convirtamos en algo libertino. Miren las dos cosas como están ahí tan palpables en la palabra de Dios, que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que están acusando a Pablo en Romanos capítulo 6? ¿Qué es lo que le están diciendo en esa primera parte que estamos pues viendo? El apóstol Pablo entonces ratifica el peligro del antinomianismo,
en el versículo 15 del mismo Romanos capítulo 6, donde dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces él dice, en ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ahora, Judas, el hermano del Señor, también habla precisamente de este peligro, hermanos, del libertinaje o del antinomianismo. Mire lo que dice Judas 3:4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que contender, dice, ardientemente por esa fe que una vez fue dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí está, hombres impíos, ya sabemos quiénes son, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son entonces los que van a convertir la gracia de Dios en algo libertino? Claramente dice aquí, esos hombres impíos, pero el punto aquí, hombres impíos es hombres inconversos, pero no que están afuera de la iglesia, sino que han entrado a la iglesia, han entrado a la congregación. Y allí dentro de la congregación, es decir, personas que no son regenerados, pero ellos han conocido los conceptos de la verdad. Y este es el peligro, hermanos, del cual tenemos que cuidarnos. Es decir, no son regenerados, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la vida de Cristo, pero conocen en su mente muy bien la doctrina de la justificación. Y entonces dicen, no, ya somos salvos en Cristo Jesús. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición! Ya nos perdonó. Tranquilo, usted puede pecar todo lo que quiera. Usted puede vivir como se le dé la gana. Y le voy a decir algo. No es que lo estén promulgando tampoco y lo estén diciendo de esa manera, pero con su estilo de vida lo están gritando. Lo están diciendo. Yo soy él, ese impío que me he metido dentro de la iglesia y he convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Y cómo sabemos que lo ha convertido? Porque no ha cambiado, no vive conforme a Cristo, él vive conforme al mundo, aunque tiene una fachada de cristianismo o tiene una fachada de hipócrita. El pastor MacArthur dice aquí algo, hablando del antinomiano Rasputín. Me llamó la atención, de si me lo traigo acá. De pronto hemos oído hablar de Rasputín, no sé si sea el mismo, creo que sí. Dice, esa es exactamente la interpretación pervertida enseñada por el infame Rasputín, consejero religioso de la familia Romanov, que gobernó en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dice, él enseñó y ejemplificó la perspectiva antinomianalista, lo llama él, de la salvación por medio de reiteradas experiencias de pecado y arrepentimiento falso. Note, él creía que entre más peca una persona, más gracia puede darle a Dios. Así que entre más pequemos sin restricciones, más oportunidades le estamos dando a Dios para que se glorifique. Rasputín declaraba que si uno no pasa de ser un pecador ordinario, no le está dando a Dios la oportunidad de mostrar su gloria, de modo que se hace necesario convertirse en un pecador extraordinario. Y esta es la enseñanza entonces del libertino, del antinomiano. Y por eso Pablo tiene que, porque le están diciendo, es que pecamos pues, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ah? Eso es lo que le están diciendo. Entonces a la pregunta del apóstol Pablo, también Juan responde, porque es muy importante que entendamos eso. ¿Qué pregunta el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Juan le contesta de esta manera, en 1 de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. Note, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, que según este contexto es el pecado. De tal manera que si una persona tiene a Cristo en su corazón, Cristo ha deshecho las obras del diablo en él, es decir, el pecado. Ahora, si venimos a nuestro tiempo, las personas creen que las obras del diablo hay que reprenderlas y echarlas fuera. Y se le llaman demonios, se le llaman espíritus. La Biblia lo llama pecado. Y las obras del diablo aquí, que es el pecado, dice que para eso Cristo apareció, para deshacer las obras del diablo. Es decir, si una persona ha recibido a Cristo, es salva o regenerada, como hemos dicho al comienzo, dígame, ¿qué poder tiene de las obras del diablo o del pecado? Si Cristo las deshizo. Entonces, si yo creo que tengo que liberar a una persona echándole fuera ese demonio o ese pecado, entonces estoy siendo un incrédulo y voy en contra de lo que Dios hizo. No, a esa persona lo que hay que hacer es evangelizarla. Hay que compartir el evangelio, llevarla a que se arrepienta verdaderamente. Y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, la palabra nacido allí es regenerado, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, note, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar aquí, él no puede practicar el pecado. Entonces la pregunta que le hacen a Pablo, bueno, entonces ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Inmediatamente se descarta que no, aunque el versículo da la respuesta. La segunda parte, la respuesta que da Pablo en el versículo número 2 es: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire, como le conté, es que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Eso es lo que creían algunos. No, Señor. Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, que ese es el título que le puse al mensaje, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La Nueva Versión Internacional de ese versículo dice: de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, no cabe en la mente que una persona que ha muerto al pecado por medio de Jesucristo ahora esté viviendo, practicando el pecado. Trae esta traducción que me gustó, la TLA, es decir, traducción al lenguaje actual, donde dice así: por supuesto que no. Ahora note esta parte: nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Eso me llamó la atención. El creyente, el Hijo de Dios, el que ha sido perdonado, no tiene nada que ver con el pecado. O sea, entonces, ¿cómo va a pecar? Por eso el tema general es: imposible que una persona regenerada permanezca en el pecado. El pastor MacArthur afirma aquí, dice lo siguiente: la persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Y es inconcebible y contradictorio proponer que un creyente pueda de allí en adelante vivir en el pecado del cual fue libertado por la muerte. Imposible. La gracia de Dios es dada con el propósito mismo de salvar del pecado, y únicamente la mente más corrupta, haciendo uso de la lógica más pervertida, podría argumentar que continuar en el pecado del cual supuestamente ha sido salvado, de alguna manera honra a Dios Santo, que sacrificó a su Hijo unigénito para liberarlo, para liberar a los hombres de la injusticia. Y luego sigue diciendo: en Cristo el viejo hombre ha quedado convertido en un cadáver, y por definición propia un cadáver no tiene en sí el más mínimo rastro de vida. Vuelvo y lo digo esta última parte porque me llamó mucho la atención. En Cristo, es decir, el que está en Cristo Jesús, el que ha sido regenerado, el cual viene hablando Pablo, el que ha sido justificado por la fe, en Cristo el viejo hombre ha quedado convertido en cadáver. El viejo hombre, que es donde está el asidero para el pecado, donde el pecado reina, y en este caso en los impíos, en nosotros reinaba, ahora ya no. Ese viejo hombre, dice, ha quedado como un cadáver, y por definición propia un cadáver no tiene en sí el más mínimo rastro de vida. En otras palabras, hermanos, si hemos muerto al pecado, ¿cómo puedo yo tener
viviendo el pecado en mi vida. A eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto está hablando obviamente de la santidad. El doctor Donald Gray, en su comentario que hace de este pasaje, él dice esto que me impactó, dice: la santidad empieza donde la justificación termina, y la santidad no y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. Lo repito: la santidad empieza donde la justificación termina, y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. Claro, mire la unión que hace. La santidad empieza donde la justificación termina. La justificación termina y empieza la santidad. Y si la santidad no ha empezado, entonces la justificación nunca llegó. Es decir, una persona es justificada por la sola fe, y ella va a evidenciar esa justificación por la sola fe viviendo en una vida santa. La razón por la que a nosotros nos acusan de antinomianos, a mí me lo han acusado y me lo han dicho en mi propia cara. ¿Usted de esos? ¿Salvo siempre salvo? ¿Y qué hace usted? Porque lo primero si usted dice que no, o sea que usted sí cree que la salvación es que no, yo no creo que sea. O sea que usted es salvo siempre salvo. Entonces tiene que aclarar. O sea que usted es de los que cree que como ya es salvo, usted puede vivir como se le da la gana. O sea, siempre el antagonista va a estar ahí. Es decir, aquellos, ¿cómo lo llamamos?, arminianos recalcitrantes, van a restregar esta parte. No todo, porque hay arminianos más moderados, pero es que hay unos que creen que la salvación se pierde, creen que depende de usted sostenerla, y que si usted no en santidad, y si el Señor viene, me decían a mí, usted no está confesado, usted se va para el infierno, y yo tengo que bregar por mi salvación, cuidarla porque la puedo perder. Qué terrible, ¿no? Y ahí es donde lo acusan. Y si yo digo, no, es que yo ya soy salvo, momentico, ¿cómo así? O sea que usted, los que creen que la salvación no se pierde, o sea que usted puede hacer lo que se le da la gana, siempre la gente va para... No, hermano, no se ha entendido, y otra vez hay que aclarar esto. Los que se van por la sola justificación fácilmente se vuelven antinomianos, no necesitan la ley. Yo conozco una iglesia, porque yo estuve en una iglesia así, no mucho, pero estuve en una iglesia así, antinomianos. No importa, usted ya es salvo, ya el Señor lo perdonó, no se preocupe por nada más, viva como, no se preocupe. Peligroso eso. Pero también he estado en iglesias, hermano, legalistas. Entonces nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y por qué? Uno es por enfatizar la justificación, otro por enfatizar la santificación. Las dos doctrinas deben ser enfatizadas, hermanos, hasta la saciedad, porque usted, para ser salvo, requiere la justificación por la sola fe, y eso es lo que dice Romanos, es lo que estamos viendo, pero esa justificación por la sola fe tiene que evidenciar la doctrina de la santidad, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que estar ahí, hermanos. Es un resultado, no es mi esfuerzo, no es el esfuerzo de la persona, del creyente, no es el esfuerzo, es el resultado. Como yo le he dicho aquí, y siempre traigo Juan 15, aquí me llama mucho esa metáfora que el Señor pone allí, donde Él dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas o los pámpanos. Es decir, hermano, una persona verdaderamente salva está unida a Cristo, como lo vamos a ver ahora. Por estar unida a Cristo tiene que reflejar el carácter de Cristo, que sería el fruto. Si no lo está reflejando, ¿está unida a qué? ¿A una iglesia? ¿A una doctrina? ¿A un conjunto de doctrinas? Pero no a Cristo, que es la vida. Y ese es el peligro. Por eso el apóstol Pablo tiene que hablar de esa manera. Muerto al pecado no significa, y quiero aclarar estos dos conceptos aquí, antes de pasar al punto número 3. Muerto al pecado no significa que ya no tenemos pecado, porque el tema es muertos al pecado. No significa que ya no tenemos pecado. Y por eso 1 de Juan 1, 8 al 10 es muy claro. 1 de Juan 1, 8 dice, si decimos, y está hablándole a creyentes, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, sí tenemos pecado, y la verdad no está en nosotros.
Pero mire el punto del versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, es decir, el que reconoce que tiene pecado va a confesar su pecado. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, para Dios, por medio de Cristo, ser justo y perdonarnos, requiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Y para confesar nuestros pecados tenemos que reconocer que tenemos pecado, un pecado remanente. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es que yo recuerdo, porque yo hablaba con un pastor y él me decía, es que nosotros ya no tenemos pecado. Y yo le decía, pero venga, ¿y este versículo qué? No, esto habla es para los impíos. No, Señor. Si decimos que no hemos pecado, porque así usted sea un creyente, esté justificado, usted tiene un pecado remanente y usted va a cometer pecado, porque si no reconoce que es pecador, dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, muertos al pecado no significa que no tenemos pecado o que no somos propensos a pecar. ¿Qué es lo que significa entonces? Lo que indica es que ya no pecamos como lo hacen los impíos, es decir, ya no vivimos en el pecado o ya no practicamos el pecado. Entonces, muy claro. Una cosa, hermanos, es que todavía yo soy justificado, usted es justificado por la fe, pero hay un pecado remanente en nosotros. Y como vamos a verlo después, y nosotros podemos por el Espíritu mortificar ese pecado. Eso es lo que hace el creyente. Pero si una persona dice que es creyente y el pecado reina, eso lo vamos a ver más adelante, el pecado ya perdió el reino en nosotros. Si el pecado reina, entonces esa persona no ha sido justificada. Entonces, el punto es este. ¿Reina el pecado en mi vida o yo reino sobre el pecado? Hay una gran diferencia. El creyente tiene el dominio sobre su pecado, porque Dios le ha dado la capacidad. El impío, el inconverso, el pecado tiene su dominio sobre él, por eso lo único que puede hacer es pecar. Y le voy a mostrar aquí entonces cómo hay personas que fácilmente dicen ser cristianos, pero están dominados por el pecado. 1 Corintios 5, 9 al 11, ahí está hablando acerca de ese hombre que estaba allí, que era un cristiano, sí, era un cristiano, pero él estaba en un adulterio con su madrastra, y la gente no había hecho nada. Siendo un cristiano, estaba practicando ahí, y por eso Pablo tiene que hablarle duro y lo tiene que expulsar de la iglesia. Y como consecuencia de eso, 1 Corintios 5, 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y está hablando precisamente de ese hombre que estaba en la iglesia. Yo les escribo que no se junten con los fornicarios. Pero mire esta aclaración, hermano, a mí siempre que leo esto me deja estupefacto. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No estoy diciendo que no se van a juntar con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, dice, yo les escribo que no se junten con los fornicarios, pero no estoy hablando de los fornicarios de este mundo. En otras palabras, yo no estoy hablando de los fornicarios, o los ladrones, o los adúlteros, que no son creyentes. Porque ¿cuántos de ustedes trabajan con ellos? Usted trabaja con ellos, usted habla con ellos, usted le compra a ellos, usted le vende a ellos, lo que sea, hermanos. Todos los días tenemos relación con los fornicarios, adúlteros, ladrones, como dice aquí, pero no son creyentes, no son de la iglesia. Entonces, ¿con quién es que no debo juntarme? Versículo 10. 11. Más bien os escribí, Padre, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Ese es el punto. No se junte con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, ¿puede usted comer con el impío fornicario? Sí. ¿Con el ladrón? Sí. ¿Puede usted relacionarse con ellos? Sí. Pero no lo haga con uno que, diciendo que es cristiano, es fornicario, es ladrón, es avaro. Con él no, ni aún comáis. ¿Por qué será? Porque este mancebo está poniendo la gracia de Dios en la libertinaje. Porque está abusando de la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que está dando mal testimonio y está diciéndole a todo el mundo y gritándole que así somos nosotros. Y ese no es el evangelio. El descalabro de la vida cristiana y los malos testimonios son de este tipo de personas que dicen que son cristianos pero realmente no lo son. Entonces Pablo
no está hablando de ese tipo, no, de que no haya pecado, no, él está hablando de una práctica de pecado. El creyente no practica el pecado, el creyente eventualmente peca, pero el creyente no vive una vida de pecado porque él ha muerto con Cristo. Entonces es imposible estar vivos en Cristo y también estar vivos para el pecado, eso es imposible. Grave es esto, hermanos, es imposible estar vivos para Cristo y estar vivos para el pecado. Uno de los dos ha muerto. O Cristo está muerto en nosotros y el pecado vive, o el pecado está muerto en nosotros y vive Cristo. Pero los dos no pueden tener vida. Punto número 3 de esta noche: bautizados en su muerte. Aunque esto lo voy a hablar más adelante también porque el texto nos da, pero tengo que mirar los textos. Versículo 3. Luego dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez, no es posible que vivamos en el pecado, y la razón por qué es porque nosotros ya fuimos bautizados en la muerte de Cristo. ¿No sabéis que todos, y aquí están los creyentes, que hemos sido bautizados en Cristo? La palabra bautizado aquí es sumergidos en Cristo. Hemos sido sumergidos en su muerte. Nueva versión internacional: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Yo traje esta definición que hace Kenneth Webb en su comentario, y él define este uso particular de la palabra bautizó, es para bautismo o ser bautizado. El griego bautizó significa sumergir. Él dice lo siguiente: la introducción o colocación de una persona o cosa en un nuevo ambiente o en unión con algo diferente al punto de alterar su condición o su relación con el ambiente o condición previos. Eso es lo que significa la palabra bautizó, ser bautizados. Otra vez, es la introducción o colocación de una persona o cosa en un nuevo ambiente, sumergidos, metidos en un nuevo ambiente o en unión con algo diferente al punto de alterar su condición y su relación con el ambiente o condiciones previas. En otras palabras, cuando una persona se ha bautizado, se ha sumergido en algo, totalmente ha olvidado lo de atrás. Más o menos es lo que él está tratando de decir acá. Y eso lo vemos claramente. Yo voy a traer unas citas que hablan precisamente, y aquí no estamos hablando del bautismo en agua, estamos hablando del bautismo en Cristo Jesús. Es decir, estar sumergidos en Jesús. El apóstol Pablo puede tocar el bautismo en agua como una interpretación de una identificación que tenemos con Cristo, pero no está hablando del bautismo en agua. Hay otros textos para el bautismo en agua. Aquí está hablando de ser sumergidos en Cristo. Primera de Corintios 10, 1 y 2 dice lo siguiente. Primera de Corintios 10, 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y note acá: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo entonces es símbolo de una unión para identificarse con el referente, en este caso con Moisés. Todos en Moisés fueron bautizados, porque él era el guía, porque él era el líder, y entonces lo está planteando de esa manera. Otros versículos acá que podemos ver es 1 Corintios 12:13, donde nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí está hablando del bautismo del espíritu en el cuerpo. Todos fuimos bautizados o sumergidos en un cuerpo. Y entonces, por consecuencia, sean judíos o sean griegos, sean esclavos, sean libres, dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, está hablando de un cambio que ocurre cuando se es introducido o se es sumergido, en este caso, en el cuerpo. Si por el Espíritu Santo fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, hay una total diferencia, hermanos, en cuanto a una vida pasada. Otro texto aquí sería Gálatas 3, 22 al 27. Gálatas 3, 25 al 27, donde dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿de qué está hablando todo esto? Nos está hablando de que en Cristo, hermano, nosotros hemos muerto al pecado. En otras palabras, podemos decir que el bautismo con Cristo nos ha identificado con su muerte, hemos sido hechos partícipes en su muerte. Pudiéramos decir que esa es la razón por la cual el adulterio es tan grave. Y hay una similitud aquí, hermanos, entre el unirnos en Cristo, al ser bautizados en Cristo, como la unión entre un hombre y una mujer. Y por eso el adulterio, hermanos, es tan grave. Y eso lo dice 1 Corintios 6, 15 a 17. Mire la gravedad de este punto. La gravedad de la unión, lo que implica una unión. Favoreciéndonos a nosotros cuando nos hemos unido a Cristo, nos hemos bautizado con Cristo, pero del favoreciendo, en este caso la relación de un hombre con una mujer que no son matrimonio. 1 Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. La Biblia a toda mujer que tiene relación sexual con otro hombre le llama ramera. No necesariamente tienen que estar vendiendo su cuerpo en la calle, ofreciéndose, como usted ve aquí por la octava, por la séptima. Lo digo porque yo voy temprano por ahí, 6 de la mañana, 6 y media paso con mi hermano para ir a montar, a hacer ciclismo y uno ve toda la gente por ahí, esas mujeres ahí. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Ahora mire lo que dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera o con una prostituta es un cuerpo con ella? El que se une con una mujer que no es su esposa, dice, es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero contrasta ahora, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Hermano, esto me asusta ahora, porque eso es paralelo. Estamos hablando de la unión con Cristo, muertos al pecado, pero nos hemos sumergido a Cristo y estamos en unión con Cristo. Y es decir, cuando nos unimos a Cristo, recibimos todo lo de Cristo. Somos uno con Él. Se espera que seamos así, tengamos el carácter de Cristo. Y el que se une con una ramera, también recibe todo lo de ella, de alguna manera. Esto es impresionante. ¿Pero por qué? Porque los dos son una sola carne, se unen. Hay una sola carne ahí. No sé cómo es esto, pero esta es una carne y esta es otra carne. Como alguien dijo, con todos sus demonios. Y cuando se unen, son una sola carne. Por eso, hermanos, lo del adulterio es bravo. Y número 4, para terminar, la semejanza con Cristo, versículos 4 y 5. La semejanza con Cristo, de esta parte de muertos al pecado. Versículos 4 y 5 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Aquí viene a traer otra vez lo que tiene que ver con el bautismo, como para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es bautizada? Y eso tiene que ver con la muerte de Cristo, porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Nos unimos a Cristo en su muerte, y pero aquí dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, la idea del bautismo que trae acá es como para que lo podamos ver. ¿Qué es lo que pasa en el bautismo? Bueno, y aquí entonces entramos a ser bautistas nosotros. Porque los bautistas, o credo bautistas, son los que bautizan creyentes, personas adultas. Entonces podemos ver a Cristo, cómo fue bautizado. Cristo no bautizó, pero los discípulos de Cristo sí bautizaron, y bautizaban a personas adultas. Y lo podía ver uno en el río, ¿no? Ellos como lo sumergían de alguna manera. O usted ha ido a bautismos y sabe cómo se bautiza. Entonces la idea que estaba presentando acá es que fuimos sepultados. Cuando Cristo moría, nosotros estábamos unidos a Cristo. Y cuando Cristo fue sepultado allá
en la muerte nosotros éramos sepultados con Él, parecido como cuando una persona es bautizada. Aquí no está hablando del bautismo en agua, está solamente trayendo una relación para que lo podamos comprender de la muerte de Cristo. A fin de que, luego viene la otra parte, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también, mire, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí vemos dos cosas que están. Y otra vez verso 5 como que lo repite, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Entonces vuelve a plantear la misma situación, por ejemplo los dos versículos los traigo porque hablan prácticamente de lo mismo. Nueva Versión Internacional dice de esos textos, por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, la semejanza con Cristo aquí es doble. La primera, somos sepultados juntamente con Cristo, es decir, hemos muerto al pecado. Esa es la primera semejanza. La segunda, somos resucitados juntamente con Cristo, es decir, para vivir una vida nueva. Este es el punto que está planteando entonces. Cristo, hermanos, murió, pero resucitó de una manera gloriosa. Nosotros en Cristo hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado a una vida nueva, se llama una vida de santidad. Y esto es lo que está hablando Pablo. ¿Cómo así entonces qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia unice? No, de ninguna manera. ¿Cómo es posible? No, porque nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una vida nueva, a una novedad de vida. El creyente debe vivir una vida nueva. En otras palabras, Cristo murió pagando la deuda de nuestros pecados, llevando nuestro pecado para que nosotros no lo llevemos más. Me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro 4, 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Mire lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Yo me quedé pensando, a ver, armaos del mismo pensamiento. Es decir, vamos a pensar, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, yo voy a tener ese pensamiento. ¿Por qué? Pues quien ha padecido en la carne, en este caso Cristo, terminó con el pecado. Mi pensamiento es este entonces, dice armados del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne y terminó con el pecado, pero es que yo estaba con Cristo crucificado y con Cristo estaba muriendo. Entonces, si yo muero con Cristo y Él al morir terminó el pecado, lo terminó en mí también. Esa es la idea. Ármese de ese pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ahora mire la aplicación, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, lo que Pablo está mostrando, y ahora Pedro lo trae a colación, es impresionante. Porque él está diciendo, y ese es el punto que planteé desde el comienzo, imposible que una persona continúe en pecado si ha sido regenerada. No puede practicar el pecado, no puede vivir en pecado porque la persona ha recibido algo nuevo de Dios. Era una persona pecadora, pero con Cristo murió y resucitó a una vida totalmente nueva. En otras palabras, terminó con el dominio del pecado en su vida. Y ahora él va a vivir acorde a la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo contrario a la voluntad de Dios? El pecado. Eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta, porque las personas dicen, bueno, ¿y qué es el pecado? Defíname pecado. Pues pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la santidad? Haga la voluntad de Dios. Somos santos cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahí está la santidad. Y termino con esto. Cristo resucitó entonces en novedad de vida para que también nosotros vivamos como Él. Y aunque hay muchos textos, le voy a dejar uno nomás. 2 Corintios 5:17. Hay muchos textos que hablan así, como 2 Corintios 5:17, que lo conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo aquel que ha sido regenerado ha sido levantado a una nueva vida. Esa nueva vida se tiene que ver.
y esa es la parte que comienza a hablar, la parte de la santificación. No se crean, diría el apóstol Pablo, que porque le estoy hablando de la justificación por la sola fe, que porque le estoy diciendo que ya la ley no tiene poder, que porque estábamos en el primer Adán y ahora pasamos al nuevo Adán, no se la crea. Ahora usted debe vivir una vida santa, no por su esfuerzo, sino como resultado precisamente de la obra de Cristo. Cristo fue el que terminó con el pecado y tú y yo nos agarramos de esa fe, es decir, vamos a tener ese pensamiento y creer que así fue, y como terminó con el pecado, yo ya debo vivir una vida libre de pecado, una vida de santidad, una vida que le honre, que le glorifique. Amén. Muertos al pecado entonces, para vivir una vida que honre a Dios. Vamos a orar, hermanos.